Hermanos, en el día de hoy vamos a leer y tener una meditación en el capítulo número 15 de la Carta a los Romanos. Así que vamos a leerla en dos secciones. Una primera sección va a ser hasta el versículo 13 y luego vamos a leerla hasta el versículo 33. Leemos entonces la primera parte del 1 al 15, del capítulo 15, desde el versículo 1. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser disciervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y alabadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Vamos a leer hasta acá en primer lugar y luego vamos a continuar con el resto del pasaje. Vamos a encontrar que esta primera sección que leemos tiene una continuidad con lo que veníamos viendo el martes pasado. Como sabemos, los capítulos y versículos son agregados con la facilidad de poder ubicar y organizar la búsqueda de la escritura, pero no siempre representan unas separaciones de los conceptos, de las ideas que hay en el pasaje. Y nos podemos encontrar que en cierta manera es lo que ocurre aquí. Si bien el pasaje, como dice, arranca con una expresión, dice así que, como conclusión, como dando un cierre a lo que habíamos estado viendo la vez pasada con relación a la importancia, como dice aquí justamente el versículo primero, de que los que somos fuertes, acá el apóstol hace se incluye dentro de los hermanos como una forma de empatía, como una forma justamente de identificación. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Como vemos entonces, el apóstol, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Gálatas, cuando él en Gálatas les dice a los hermanos que justamente cuando ellos tengan un hermano que tenga una experiencia de caída de pecado, ellos como espirituales lo restituyan. Aquí no hace una expresión ajena, sino que él también se incorpora, él también se identifica. Fundamentalmente podemos decirlo que es consecuencia de, como vamos a ir viendo más adelante, el hecho de que Pablo, esta iglesia, le era desconocida en forma personal. Entonces, una manera de lograr mayor empatía, de mayor identificación con el concepto que él quiere transmitir, es justamente hacerse parte de la exhortación, del ánimo que Pablo quiere transmitir a los hermanos. Por eso justamente dice, debemos no agradarnos a nosotros mismos, no sentirnos nosotros cómodos, sería la expresión, sino que justamente cada uno agrade o procure hacer sentir bien al hermano en lo que es bueno en su edificación, lo cual obviamente acá nos hace una importante
referencia. Muchas veces se hace mención, y no es de más repetirlo nuevamente, que no podemos sacrificar la unidad en aras de la verdad. Y es justamente lo que en este pasaje lo que está indicándole Pablo en una forma indirecta. Es en lo que es bueno para la edificación, es donde los hermanos debemos nosotros transigir para justamente soportar, sobrellevar estas diferencias, esta flaqueza que ya hemos hablado en el capítulo anterior. Y toma justamente como referencia, por excelencia, sin duda, lo que es la persona del Señor Jesucristo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En una referencia de que el Señor hizo propias aquellas ofensas y tomando como algo que no le correspondía las ofensas que recibían, ¿no es cierto? Nosotros también hacernos como propio aquello, tomar una posición de transigencia en la disputa o en las diferencias que tenemos con los hermanos, como hemos visto ya, en temas que no son centrales, en temas que no son básicos de la enseñanza. Obviamente podemos ver que luego, en el capítulo, continúa haciendo referencia a otro aspecto que también estaba presente, que en cierta manera ya se estuvo vislumbrando, que es esa tolerancia entre los hermanos que eran de distinta etnia, distinto origen. Porque aquí justamente a partir del versículo 4 y hasta el versículo 13 encontramos lo que nosotros también encontramos luego también en Efesios, este misterio que está específicamente definido ahí en Efesios, que es el hecho de que los gentiles, aquellos que no éramos de la nación de Israel, formábamos parte del plan de Dios para la redención. Comienza justamente diciendo, porque las cosas que se escribieron antes, hablando justamente de la escritura hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimos a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es esta calificación que da de Dios. Dice, el Dios de paciencia y consolación. Las mismas dos expresiones que habla aquí, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos una esperanza, un mismo objetivo. Y podemos entonces considerar que justamente estas dos virtudes o estas dos características, la paciencia y la consolación, son dos caras, por así decir, de la misma moneda en la relación entre los hermanos, una relación armoniosa entre los hermanos. Por un lado, el hecho de justamente de la paciencia que debemos tenernos, el soportarnos unos a otros. Y también, otro lado, que es el hecho de la consolación que debemos estar dispuestos a recibir y a dar unos a otros en los momentos de dificultad. Paciencia y consolación. Dos elementos que en la vida diaria, en las relaciones humanas, como sabemos, suelen ser bastante escasos. La empatía, no solamente la empatía, sino justamente el hecho de estar transmitiendo, como vemos en 1 Corintios, al haber vivido nosotros las experiencias de duda, de trabajos, de dificultades, darnos cuenta y estar a disposición de los hermanos para poder ayudarlos a afrontar las distintas situaciones. ¿Justamente para qué? Para que teniendo ambos paciencia y consolación, cada uno de nosotros para con los demás, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, junto con el 5, nos lleva inmediatamente al pasaje de Filipenses capítulo 2, donde justamente
uniéndolo con lo que vimos en el versículo 3, hace referencia a esa referencia que tenemos del Señor. Entonces, hasta en este momento nos encontramos que el apóstol Pablo se empatiza, se incluye, forma equipo con los hermanos de Roma en el hecho de ser conscientes de que muchas veces debemos nosotros dejar de agradarnos o dejar de aceptar nuestras condiciones y agradar a los hermanos en aquellas cosas que son posibles de tener diferencias, que no son insalvables, y que los puntos de apoyo justamente de eso son el ejemplo del Señor y lo que las Escrituras nos enseñan. Como las Escrituras del Señor, como las Escrituras son la fuente de esta paciencia, Dios de la paciencia y de la consolación, nos dé este sentir según Cristo Jesús. Y en función de eso, Él los llama a los hermanos, tanto unos como otros, a recibirlos los unos a los otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Sin duda, tenemos muchas distintas características para destacar sobre cómo Cristo nos recibió a nosotros. Llevaría obviamente toda una larga o varias exposiciones, ver todas y cada una de las condiciones que el Señor aceptó y recibió de nosotros, nuestras imperfecciones, nuestras diferencias, nuestras limitaciones, nuestros diferentes puntos de vista, nuestras ignorancia, tantas restricciones que el Señor dejó de lado, nuestras impertinencias, nuestras desatenciones, nuestros desaires. Aún así el Señor nos recibe y lo hace justamente para demostrar la gloria de Dios, demostrar las características de Dios, que se evidencie la persona de Dios a través de las formas que nos tratamos. Como el Señor Jesús dice justamente en Juan, de que la forma por cómo nos amamos, los demás puedan ver que somos hijos de Él, de que somos justamente su iglesia. Y en el versículo dice justamente 8, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y luego menciona varios pasajes en las Escrituras, y si vemos en lo que era la escritura para el pueblo de Israel, estaba dividida en 3 grandes secciones. Y mismo fueron las que el Señor nombró cuando estaba en aquella travesía hacia Emaús, donde se encuentra con los discípulos, y la Escritura dice que habla de la ley, de los salmos y de los profetas. Y acá nos encontramos también que esto mismo, en las tres grandes divisiones que tenía el pueblo de Israel, en esas 3 grandes divisiones, en cada una de ellas hace Dios referencia a este milagro que ocurre, de que Cristo, habiendo sido encarnado a través del pueblo de Israel, como era la promesa dada a Abraham y a toda su descendencia, a los padres, como dice acá, las promesas hechas a los padres. Esta expresión a los padres estaba directamente asociado para los judíos a los patriarcas, desde Abraham hasta los 12 patriarcas, y que esas promesas justamente reflejada en todo el ancho de la Escritura finalmente terminaba de revelarse en el hecho de que tanto judíos como gentiles habrían de formar parte de la iglesia del Señor, de aquellos que habían a ser rescatados por el Señor. Dice entonces el versículo 13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Acá nuevamente encontramos una serie de cualidades que deben ser distintivas de la vida del creyente, tanto en forma individual como en forma congregacional. Esta esperanza que tenemos de la salvación y de justamente una eternidad con el Señor, y que nos debe dar
gozo y paz en nuestra vida diaria. Dos elementos que también forman parte de la unidad, de la armonía en la congregación. Sin duda que cuando no hay unidad, cuando no hay armonía entre los hermanos, estos dos elementos en forma automática dejan de estar presentes. Entonces, la condición sine qua non para justamente ser llenos de gozo y de paz es justamente poder aplicar estos principios que estuvimos viendo hasta ahora, de soportarnos unos a otros, como leemos también, como le dice Pablo justamente también a los colosenses y lo dice en Efesios, de saber manejar nuestras situaciones, poner a nuestro ego y a nuestros principios a veces por detrás del bienestar del hermano, como sabemos, y como dijimos, siempre atendiendo a la verdad del Evangelio. Y es entonces que a partir de ahí cambia la temática del discurso de Pablo, que es lo que nos queda por leer ahora a partir del versículo 14 y hasta el final del capítulo. ¿Qué dice? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, pues no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, pues si los gentiles le han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con vosotros, todos vosotros. Amén. Aquí encontramos en esta segunda sección un refuerzo, digamos, un párrafo de transición, donde él justamente, teniendo un limitado conocimiento de los hermanos que estaban allí, no podía tener la libertad de amonestarlos con la severidad de lo que lo hacía los corintios, pero tampoco porque él conocía si realmente había una situación digna de remarcar o de enfatizar para su corrección. Por lo cual, obviamente, él les menciona justamente en algún pasaje parecido al que encontramos en Filipenses, donde en 3:1 dice que el apóstol le dice, bueno, esto quizás ustedes ya lo escucharon, pero bueno, es mejor que se lo repita y no que quede por las dudas sin consultarse, ¿no es cierto? Como vemos acá, como para haceros recordar.
él habla justamente acá y los desafía a que ellos demuestren justamente, él dice, está seguro, y ese seguro obviamente en la distancia también significa un desafío para ellos, de dar a la talla de lo que como Pablo los está evaluando. Sin duda, Pablo conocía la obra, sabía dónde estaban ubicados, sabían cómo habían a lo largo del tiempo había crecido la iglesia, pero justamente le dice que ellos que están llenos de bondad y de conocimiento puedan unos a otros amonestarse adecuadamente, porque sin duda, y cerrando el tema de la interrelación de los hermanos, las dos condiciones, los dos elementos que deben estar presentes en cada uno de nosotros para poder animar, consolar, exhortar entre nosotros. Uno, obviamente, tiene que haber conocimiento, debemos tener conocimiento de la palabra, debemos entender y aplicar la palabra a nosotros. Acá el conocimiento no es simplemente lo intelectual, sino justamente lo práctico. Y antes de eso, justamente la bondad. Tener un espíritu de bondad, un espíritu de amor, para justamente con estos dos elementos, como habíamos mencionado antes, como dos caras de una moneda, para otras virtudes, estar en verdaderas condiciones de exhortarnos y amonestarnos fructíferamente. Luego Pablo hace referencia justamente al ministerio que el Señor le ha dado, un ministerio que él, como sabemos, ha sido encomendado a la predicación, a la evangelización del evangelio de los gentiles. Y él menciona que desde Jerusalén y hasta Ilírico ha llenado, qué expresión, ha llenado del evangelio de Cristo. Nos hace recordar cuando el apóstol le escribe a los hermanos diciendo que a donde él llegaba a predicar ya había otros que habían escuchado de cómo habían dejado de servir a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Acá también él había llenado el territorio por donde había estado y menciona aquí una región que en el libro de los Hechos no hay ninguna referencia, que es la región de Ilírico, que vendría a ser en el noroeste de la península helénica, ¿no es cierto? Donde está Grecia, sería al noroeste, lo que sería hoy Albania, justo enfrente de Italia. Es una región a la cual en los registros que Lucas hace mención no figura, pero que, como podemos nosotros inferir, probablemente haya ocurrido a partir de Hechos 18, cuando él estuvo en Corinto, que pudiese haber llegado hasta allí el Evangelio, hubiese llegado hasta allí. En forma directa o, como sabemos, también en forma indirecta. Sabemos mucho que lo cierto es que muy probablemente que él mismo haya ido hasta aquellos lugares y que lo que él justamente buscaba era esforzarse para predicar hasta donde todavía no hubiese llegado el Evangelio, para justamente cumplir este designio. ¿No es cierto que leemos un pasaje de referencia en Isaías de que a donde aún no había sido anunciado el Evangelio pudiese llegar la verdad? Y que consecuencia de este ministerio y de esta tarea que él había estado llevando, no había podido hasta entonces llegar a ellos. Esta expresión en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces, dirá vosotros, hace referencia a una traba específica, como si hubiesen puesto una trinchera. La expresión es similar a la de las trincheras. Y nos hace recordar cuando el Señor también en su momento una y otra vez le impidió a Pablo seguir predicando en lo que sería hoy por hoy Turquía, el Asia Menor, y lo llevó finalmente a Europa, cuando pasó a Filipos, a la zona de Macedonia, al norte de Grecia. Entonces nos menciona justamente, nos hace pensar en cómo en muchas maneras el Señor, aún en su obra, nos puede hacer a nosotros, y a Pablo lo vemos más de una vez, hacer cambiar nuestros planes.
tenemos pensado de una determinada manera, nos parece que algo es lo mejor y sin embargo el Señor indica otra cosa. Y no vemos aquí en Pablo justamente una señal de resentimiento, sino justamente reconocer de que había sido algo que el Señor no había permitido. Y que, obviamente, ya no habiendo más lugares donde, según su aspiración, aún no había sido predicado el Evangelio, ahora quería ir no a Roma para predicar allí, sino que él esperaba ir a España, donde aún no había llegado, y que solamente iba a pasar por Roma para conocer a los hermanos y de allí él ser encomendado a la obra en España. Por lo que vemos aquí, este párrafo que continúa nos da una idea de cuando fue escrita la carta, que es evidentemente probablemente lo que sería hacia el final del tercer viaje de Pablo registrado en Hechos, porque él está volviendo, como narra aquí, hacia, habiendo ya pasado por Macedonia y Acaya, ya pasó por Grecia, probablemente está ya en camino a Jerusalén llevando las ofrendas que se mencionan en 1 Corintios 16 y en 2 Corintios 8, y cuando también se menciona en Filipenses en forma indirecta. Entonces él está llevando esa ofrenda a los hermanos, que finalmente habrá de terminar, como sabemos, en su detención en la ciudad de Jerusalén, su juicio, su retención por 2 años, su apelación a César para finalmente ser llevado a Roma, y allí donde termina el relato de la historia en el libro de los Hechos. Y él hace mención aquí justamente de una expresión con la cual vamos a, en el día de hoy, cerrar la reunión, que es la que encontramos en el versículo 30. Obviamente, por amor al tiempo, hemos saltado algunos pensamientos, pero sí es muy importante que cerremos en esta noche con este concepto del versículo número 30, que dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y la expresión aquí, ayudéis, en el idioma original habla más que de una ayuda, de una lucha en conjunto. Y sin duda, a nosotros hoy por hoy podemos ser doblemente receptores de este mensaje, como lo fueron en el sentido de, si bien el apóstol Pablo no está presente, tampoco los hermanos que recibieron esta carta, sí nosotros debemos estar identificándonos con la lucha en conjunto que debemos tener nosotros por los hermanos que están en la obra. El Pablo aquí estaba pidiendo justamente ser librado de los rebeldes que estaban en Judea, y para que justamente pudiese llevar esa ofrenda, que esa ofrenda llegase a Jerusalén, ¿no es cierto? Pensemos que no había otra manera que transportar el dinero en efectivo, había peligros, vemos que Pablo tuvo peligro de ladrones, de asaltantes, de naufragios, tantas situaciones que pueden haber hecho que ese dinero, esa ofrenda no llegase a destino, y que finalmente pudiese llegar. Y que justamente nosotros también, como figura en esta llamada a la acción de Pablo, nosotros también en nuestro día cotidiana podamos luchar al lado de nuestros hermanos misioneros en estos dos aspectos. El aspecto primero, que el Señor les guarde de donde están, tanto en nuestro país como sabemos en el mundo entero, como también para que el Señor provea a través nuestro y a través de distintos hermanos lo necesario para la obra en donde sea necesario, en donde es requerido. No solamente en Jerusalén, en ese momento había necesidad, pero sin duda había una gran hambre, y el Señor tiene hoy por hoy también muchos lugares donde es necesaria su provisión, pero también, como vemos aún en tiempo apostólico, nos debería llamar a la reflexión de que la única vez que el Señor proveyó material monetario fue a través de un milagro, fue cuando Pedro sacó de la boca del pez para pagar su impuesto y el impuesto del Señor. Después, cada vez que hubo necesidad económica, fueron a través de los hermanos que se suplió. Aún en los momentos de la iglesia primitiva, lo cual
es toda una llamada de atención para nosotros. El Señor va a obrar siempre a través de nosotros, a través de su pueblo, y en esta reflexión justamente la intención es que en este cierre de este momento, de esta lectura, nos animamos nosotros a seguir peleando, como debían pelear estos hermanos, en la oración, pero también en la provisión para la obra que el Señor tiene en nuestro país y en el mundo. En lo espiritual, en la oración, pero también en lo material. Que nos animemos, por tanto, a pelear lado a lado con aquellos hermanos que están en la obra en diferentes circunstancias, peligros y también necesidades. Que el Señor nos ilumine a poder y nos discipline justamente, nos dé la disciplina para poder hacer esto de acuerdo a su voluntad. Que el Señor nos bendiga.